Mi esposo anunció en la cena que había vendido mi cabaña por $60,000 mientras yo estaba en el extranjero. Su familia aplaudió y lo llamó un genio financiero. Él no sabía lo que realmente había vendido. Owen lo dijo de la misma manera en que decía todo aquello de lo que se sentía orgulloso. De pie, con la copa en alto, esperando que todos en la sala se acomodaran a su alrededor. Todos conocen la pequeña cabaña de Violeta. Hizo una pausa. Esa pausa. La que usaba cuando quería que sintieras el peso de lo que estaba por venir. El toque teatral específico de un hombre que ha decidido que es la persona más interesante en la sala y quiere que la sala lo confirme. Su compra poco práctica de hace 3 años. Margarita se rió suavemente. Su madre, sentada en la cabecera de su propia mesa, con las buenas perlas que reservaba para ocasiones que consideraba significativas. Ricardo, el padre de Owen, asintió con la lenta gravedad de un hombre que respalda un veredicto. Mason, el hermano de Owen, se recargó en su silla con la sonrisa anticipada de alguien que ya conocía el remate. Yo había estado en casa durante 4 horas. Singapur durante 4 meses. Vuelo de 14 horas. 2 retrasos en las conexiones. Había venido directamente del aeropuerto a esta cena porque Owen me había mandado 3 mensajes diciendo que era importante, que la familia estaba reunida, que debía ir directamente ahí. Debía haber sabido que importante y bueno no eran la misma palabra. Lo vendí, dijo Owen. Mientras ella estaba en el extranjero. $60,000. La habitación estalló. Margarita aplaudió. El aplauso contenido y específico de una mujer que considera el entusiasmo como una actuación y lo interpreta de esa manera. Ricardo dijo, ese es mi hijo, con la satisfacción de un hombre cuyo hijo finalmente ha hecho algo de lo que puede presumir. Mason silbó. Owen señaló la mesa. El asado en el centro, el vino, el tiramisú en la credenza que Margarita claramente había pasado la tarde preparando. El dinero para esta cena es de la venta de la cabaña. Entonces me miró directamente, con la sonrisa que usaba cuando quería que viera que había resuelto algo que yo no sabía que necesitaba resolverse. Al menos una comida está cubierta. Se rieron. Por el chiste, por la venta, por mí. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, mantuve mi rostro inmóvil. Esto es algo en lo que me he vuelto muy buena. Mantener mi rostro inmóvil mientras algo grande llega. He tenido 6 años de práctica. Tomé mi copa de vino. Eso es algo, dije. Owen se sentó, satisfecho consigo mismo, y empezó a explicarle a Ricardo sus planes de inversión para los $59,000 restantes. Debajo de la mesa, miré mi teléfono. Harrison Blackwell, abogado. Un número que no reconocía. Y un mensaje llegó 2 horas antes, mientras mi avión aún descendía sobre el Pacífico, de un número que reconocí de inmediato. Agente especial Catalina Reeves. Al tanto de la situación respecto a tu propiedad en Pine Grove. Mantén un comportamiento normal. Asiste a la cena familiar como estaba planeado. Mantén a los sujetos sin saber nada. El equipo se está movilizando. Puse mi teléfono boca abajo sobre mi muslo. Al otro lado de la mesa, Owen estaba describiendo una estrategia de inversión inmobiliaria a su padre, con la confianza de un hombre que acaba de demostrar algo y ahora está extrapolando a partir de esa prueba. A través de las cortinas detrás de él, podía ver la entrada para autos. Seguía vacía, no por mucho tiempo. Déjame contarte sobre la cabaña, porque la cabaña es el comienzo de todo, y porque lo que Owen llamó poco práctico fue lo más cuidadoso que he hecho en mi vida. Mi nombre es Violet Whitmore. Tengo 38 años. Durante los últimos 11 años he trabajado como analista de cumplimiento y más recientemente como consultora de campo senior para un contratista privado vinculado al gobierno, cuyo trabajo específico no voy a describir en detalle, porque el acuerdo de confidencialidad que firmé es muy bueno y respeto los buenos acuerdos de confidencialidad. Lo que sí puedo decirte es que el trabajo implica cumplimiento regulatorio internacional y que me ha llevado a 14 países en 6 años y que hace 3 años, cuando se renovó mi autorización de seguridad y se actualizó mi perfil de asignación, la naturaleza de lo que cubría esa autorización cambió de maneras que tuvieron consecuencias materiales para mis bienes personales. La cabaña estaba en Pine Grove, Washington, 2 acres de abetos Douglas y un arroyo que corría frío y claro desde marzo hasta octubre. Una propiedad que compré por $38,000 en una venta de bienes porque era remota y auténtica, y mía en el sentido específico en que las cosas son tuyas cuando las eliges sin la opinión ni la aprobación de nadie más. Owen lo llamó poco práctico desde el momento en que lo compré. Quería decir, no le veo el valor. Quería decir, esto no es algo que nos haga quedar bien. Quería decir, debajo de todo eso, lo que siempre quería decir. Esto es tuyo y no mío y eso me incomoda. De todas formas lo compré, con dinero de un bono de consultoría que recibí antes de casarnos, y que mantuve en una cuenta separada porque soy, por formación y por temperamento, una persona que mantiene documentación clara de lo que le pertenece a cada quien. La mejora de la autorización de seguridad ocurrió en enero del año en que fui a Singapur. Mi oficial de cumplimiento, un hombre llamado Gerald Huang, con 24 años en seguridad de contratistas federales, la persona más metódica con la que me he sentado en una sala de conferencias. Me explicó el requisito de registro de activos con el lenguaje específico de alguien que necesita que entiendas algo con precisión. Cualquier propiedad inmobiliaria que posea el personal con tu nivel de autorización debe registrarse en la base de datos federal de activos, dijo él. Esto no es opcional. Marca la propiedad como un activo asegurado. Cualquier intento de transferirla activa una notificación automática por varios canales. ¿Qué tipo de transferencia?, pregunté. Venta, cambio de escritura, modificación de título, cualquiera de esas.
Me miró fijamente. La base de datos está vigilada. Cualquier irregularidad se marca de inmediato. Registré la cabaña en febrero. Los servicios estaban automatizados. Se contrató a una empresa de administración de propiedades. Se instalaron cámaras de seguridad. Protocolo estándar, había dicho Gerald, para activos registrados de cualquier tipo. Le dije a Owen que la cabaña estaba atendida mientras yo no estaba. No le conté los detalles porque los detalles estaban sujetos al acuerdo de confidencialidad y porque la relación de Owen con la información que le compartía durante 6 años había demostrado que la usaba principalmente de maneras que le beneficiaban a él. En marzo me fui a Singapur. En abril, Owen encontró la escritura. Necesito contarte sobre Owen de la misma manera en que le cuentas a alguien sobre el clima. No porque estés advirtiéndole, exactamente, sino porque entender el clima explica cada decisión tomada en él. Owen Whitmore tiene 41 años. Es atractivo de esa manera fácil y cuidada de los hombres a quienes siempre les han dicho que son la persona más inteligente en la sala y han tomado esa evaluación como una licencia permanente en vez de un veredicto provisional. Trabaja en el desarrollo inmobiliario comercial, no como el desarrollador, sino en un rol secundario de alguien que facilita, asesora y cobra honorarios, lo cual es una profesión legítima y en la que Owen realmente es hábil cuando esa habilidad se utiliza para otras personas. Para sí mismo, esa habilidad tendía a fallar. Había tomado 3 decisiones financieras importantes durante nuestro matrimonio. Una había sido correcta. 2 no lo habían sido. Las incorrectas nos habían costado un total de $140,000, de la manera en que las malas decisiones inmobiliarias cuestan dinero. Lentamente y luego de repente, con un periodo intermedio en el que casi crees que va a funcionar. Después de la segunda, discretamente separé mis finanzas en una estructura que Owen sabía que existía, pero cuyos detalles él no conocía. Hay quien llamaría a esto una actitud controladora, y yo lo llamo prudencia. Y la diferencia entre esas dos opiniones depende de si has pasado 6 años viendo a alguien tomar decisiones con tu dinero. No voy a fingir que no sabía quién era Owen cuando me casé con él. Yo sabía quién era. Había creído, con el optimismo específico de alguien que quiere estar equivocada sobre su propio juicio, que la versión de él que vi en los primeros años era la principal y que la otra versión era producto de circunstancias que cambiarían. Las circunstancias no cambiaron. La otra versión se volvió la principal. Para cuando me fui a Singapur, ya había consultado a una abogada de divorcios llamada Patricia Chen, con 17 años en derecho familiar, el tipo de abogada que hace 3 preguntas antes que cualquier otra cosa y escucha muy atentamente las respuestas. Nuestras consultas eran preliminares. Yo estaba documentando. Estaba construyendo una imagen completa del panorama financiero antes de tomar cualquier decisión. Estaba haciendo lo que hago profesionalmente. Me dedicaba al cumplimiento normativo. No esperaba que Owen acelerara los plazos de manera tan dramática. La caja fuerte estaba en mi oficina en casa. Era una caja fuerte con combinación, a prueba de fuego, del tipo que guarda documentos en lugar de objetos de valor. No guardo objetos de valor en la casa, porque Gerald Huang me había dicho que el perfil de seguridad para el personal con mi nivel de autorización hacía que tener objetos de valor concentrados fuera un riesgo. La combinación era la fecha en que Owen y yo nos conocimos, la cual había puesto hace 3 años porque todavía estaba en la etapa de creer que las fechas compartidas significaban algo. Le había dicho a Mason en la mesa que la combinación era nuestro aniversario. Cerca, mismo mes, diferente año. Había estado practicando con una fecha que era un poco incorrecta y se topó con la correcta, que es el tipo de suerte que a veces tienen las personas que no la merecen. Había encontrado la escritura. Había pasado 3 días practicando mi firma de mis viejos diarios y quiero quedarme con ese detalle por un momento porque es el detalle que te dice todo. No hizo esto espontáneamente. Tenía mis diarios. Había identificado los documentos correctos. Había practicado repetidamente hasta sentirse seguro. Esto no fue un acto impulsivo. Esto fue un plan. La V y Violet estaban inclinadas de forma incorrecta, le dijo orgulloso a Mason, pero logré la presión correcta. Había falsificado mi firma en los documentos de transferencia. Encontró un comprador a través de un contacto en su red inmobiliaria y vendió un activo asegurado registrado federalmente por $60,000, aproximadamente $22,000 por debajo de su valor tasado, lo que te dice algo sobre lo cuidadosamente que investigó la transacción. La base de datos federal había marcado la transferencia en el momento en que se procesó. Yo no sabía sobre la alerta cuando sucedió. Yo estaba en Singapur documentando incumplimientos regulatorios en una instalación que le habría causado una crisis profesional a Gerald Huang, haciendo el trabajo para el que estaba ahí. Me enteré de la alerta por Catherine Reeves, quien había sido mi contacto durante la renovación de mi autorización y quien me envió un mensaje 2 horas antes de que aterrizara, con instrucciones que seguí porque confío en Catherine Reeves como confías en alguien que ha demostrado repetidamente que su juicio es acertado. Mantén un comportamiento normal. Asiste a la cena familiar como estaba planeado. Mantén a los sujetos sin saber nada. El equipo se está movilizando. Leí ese mensaje a 34,000 pies sobre el Pacífico y pensé, por supuesto que lo hizo. No me sorprendió. Solo fue la confirmación de algo que en parte ya esperaba de diferentes maneras. Respiré hondo. Pensé en lo que requerirían de mí las próximas 4 horas. Luego cerré los ojos y dormí 2 horas porque aprendí hace mucho tiempo que no puedes desempeñarte correctamente cuando estás agotada. Y lo que venía requería un desempeño correcto. La llamada de Harrison Blackwell llegó a las 7:42 p.m. Mientras Owen le explicaba a Richard la diferencia entre estrategias de inversión inmobiliaria a corto y largo plazo, me disculpé y salí al porche. La noche estaba fría. A finales de octubre en Washington, el frío es de ese tipo que tiene filo. No es brutal, pero se siente, de ese que aclara las cosas. Señora Whitmore.
La voz de Blackwell tenía la cualidad de un hombre que ha pasado 30 años practicando la compostura y que en este momento está fallando. Represento a los compradores para la transacción de la propiedad Pine Grove. Sí, respondí. Hay investigadores financieros federales en nuestra oficina. Una pausa. Este tipo de pausa que contiene varias cosas a la vez. Han incautado archivos. Lo están describiendo como propiedad señalada, estatus de activo restringido, documentos de transferencia falsificados. Están usando términos que no manejo. Esta no es una situación con la que me haya topado antes y necesito entenderla. Señor Blackwell, dije, yo no autoricé la venta. Silencio. Yo estaba en Singapur, dije. La cabaña es un activo federal registrado. La firma en los documentos de transferencia no es mía. Supongo que va a querer cooperar con la investigación. Más silencio. No teníamos conocimiento, empezó. Sé que no lo sabían. Dije, eso va a importar. Volví a entrar. Owen ahora le estaba describiendo a Mason una propiedad que había visto en Scottsdale y que pensaba que tenía potencial. Ya habían servido el tiramisú. Margaret estaba sirviendo más vino. Me senté en mi lugar al final de la mesa, el lugar donde siempre me ponen, en el extremo más alejado del centro de la conversación, como un apéndice, y tomé mi tenedor de postre. El tiramisú estaba muy bueno. Margaret hace un tiramisú excelente. Estaba en mi segundo bocado cuando el primer vehículo negro entró en la entrada. Hay algo sobre observar a las personas que te han subestimado enfrentarse a las consecuencias de esa subestimación. No es la satisfacción que podrías esperar. Es algo más silencioso y complicado. La sensación específica de que algo llega después de mucho tiempo, algo que has estado siguiendo desde lejos con la misma atención profesional que le das a cualquier sistema complejo que se acerca a un punto de falla. Observé a través de las cortinas. Primer vehículo, placas del gobierno, tal como Reeves había descrito en nuestra llamada anterior. Una camioneta negra, de esas que no intentan pasar desapercibidas. Segundo vehículo, tercero, 6 personas saliendo con la calma coordinada de quienes ya han hecho esto antes y consideran esa coreografía de lo más normal. Reeves al frente, reconocí su postura antes de poder ver su rostro. La rectitud específica de alguien que considera su porte como parte de su herramienta profesional. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Owen le estaba explicando la tasa de capitalización de la propiedad de Scottsdale a Mason. Yo dije, yo abro la puerta. Apenas levantó la vista. Crucé los pisos de madera pulida de Margaret, comprados durante una renovación hace 2 años de la que Owen se había atribuido el mérito en voz alta. Por sugerir, y a la que no había contribuido en nada económicamente, y abrí la puerta principal antes de que Reeves pudiera tocar. Ella me miró. Yo la miré. ¿Todos los sujetos están presentes?, preguntó. Seria, profesional. La voz de alguien que lee de una lista de verificación cuidadosamente preparada. Comedor, dije. ¿Están tomando postre? Ella asintió una vez. Entraron. 6 pares de pasos federales sobre el piso de madera de Margaret, moviéndose desde la entrada hacia el comedor con el paso específico de personas que no tienen prisa porque no lo necesitan, porque ya han asegurado todas las salidas. Cada variable ha sido evaluada, y lo único que queda es la ejecución. El tenedor de Owen se detuvo a medio camino de su boca. El tiramisú en su tenedor se mantuvo en su lugar por un momento, perfectamente quieto, suspendido, y luego se deslizó en cámara lenta y cayó sobre el mantel. La mano de Margaret voló hacia sus perlas. El rostro de Richard hizo lo que hacen los rostros cuando se encuentran con algo para lo que no tienen categoría. Una expresión de vacío, un rápido recálculo, un intento de aferrarse a la dignidad en un momento que ha eliminado el andamiaje que la dignidad requiere. Mason simplemente se quedó mirando. Catherine Reeves, la agente especial Catherine Reeves, 12 años en la Fuerza de Tareas de Delitos Financieros Federales, una mujer cuya calma profesional presencié durante 2 renovaciones de autorización y una declaración extremadamente tensa, levantó su placa bajo la lámpara de Margaret. Owen Whitmore, dijo ella. Está siendo detenido en relación con fraude electrónico, falsificación y conspiración, relacionado con la transferencia no autorizada de un activo asegurado registrado federalmente. Owen se puso de pie. La silla raspó el piso de madera con un sonido que probablemente Margaret recordaría durante años. Fue un trato de propiedad, dijo él. Una simple transacción inmobiliaria. Su voz tenía la cualidad de un hombre que está usando la explicación que preparó y está descubriendo que esa explicación no encaja en la situación. Vender una propiedad registrada federalmente usando documentos falsificados, dijo Reeves, con el tono uniforme de alguien que lee una definición, no es una transacción simple. Margaret dijo que él estaba siendo ingenioso. Quiero quedarme con eso un momento. Él estaba siendo ingenioso. Como si la ingeniosidad fuera una defensa. Como si la ingeniosidad del acto, la combinación de la caja fuerte, la firma practicada, la escritura encontrada, el comprador localizado a través de un contacto inmobiliario, compensar a su naturaleza. Esta es la lógica específica de una familia que ha pasado 40 años reinterpretando las decisiones de Owen como virtudes y que aún no ha entendido que esa reinterpretación solo funciona dentro del cuarto donde todos ya están de acuerdo. Ahora este cuarto tenía nuevos ocupantes. Ricardo intentó ponerse de pie. Uno de los agentes, un hombre más joven, tranquilo, posicionado precisamente para esta contingencia, dijo en voz baja, por favor, permanezcan sentados. Ricardo se sentó. Los documentos falsificados estaban sobre la mesa. Owen los había traído a la cena. No sé por qué. Quizá para mostrárselos a la familia, para aportar prueba
de la transacción al hacer el brindis, para tener el artefacto físico de su logro presente en el cuarto donde planeaba ser celebrado. Los había extendido sobre el aparador antes de la cena, se los mostró a Mason, dejó que Margarita sostuviera los papeles de la transferencia. Un agente los fotografió en el lugar, los documentos falsificados, la cena servida, el tiramisú a medio consumir, las copas de vino aún levantadas del brindis más reciente. Un documento completo de una celebración, evidencia y celebración, en el mismo encuadre. Owen se volvió hacia mí, había estado pasando por etapas. Lo observé suceder con la mirada distante de alguien que ha visto a Owen pasar por etapas durante 6 años y ha aprendido a leer la secuencia. Primero la confusión, luego el recálculo, buscando una explicación que volviera a enmarcar lo que estaba pasando. Después, la ira. Breve, intensa, la ira de un hombre cuyo plan se ha topado con la realidad y que necesita a alguien a quien culpar por la colisión. Y finalmente, la desesperación. Violeta. Su voz había bajado. No era tranquilidad por compostura. Silencio por la desinflación específica de un hombre cuyo espectáculo ha encontrado una audiencia a la que no puede llegar. Diles que esto es un malentendido. Eres mi esposa. Lo miré. 6 años de silencio. No es el silencio de alguien que no tiene nada que decir. Es el silencio de alguien que ha aprendido que decir cosas en ese cuarto en particular no produce ningún resultado y que por eso ha dejado de decirlas y que ha sido confundida con ausente cuando en realidad solo estaba esperando. Él siempre confundió mi silencio con rendición. Por primera vez no lo era. No dije nada. Quiero contarte lo que vino después porque el después es donde realmente vive la historia y porque he consumido suficientes de estas historias para saber que a menudo terminan en el momento dramático y omiten la parte en la que tienes que evitar las consecuencias. Owen fue detenido esa noche. El equipo de Reeves actuó de manera eficiente y sin drama. Fue procesado, fichado y liberado bajo fianza, la cual sus padres pasaron la mayor parte del día siguiente arreglando. La firma de Harrison Blackwell cooperó completamente con los investigadores, lo cual fue la decisión correcta y que Blackwell claramente había tomado antes de colgar conmigo en el porche. Los compradores, una pareja jubilada de Tacoma que realmente estaba emocionada por una propiedad con un arroyo, fueron liberados de la transacción con la ayuda de su propio abogado y la cooperación de la investigación federal. Perdieron los costos de cierre. Fueron compensados a través de un proceso que no detallaré aquí, excepto para decir que la oficina de Gerald Huang había anticipado la posibilidad y había estructurado el registro de activos en consecuencia. La propiedad fue devuelta a mi nombre, o mejor dicho, nunca había salido de mi nombre. La transferencia había sido señalada y congelada antes de finalizarse, que es lo que sucede cuando intentas vender un activo federal con una firma falsificada en una era de monitoreo automatizado de bases de datos. Owen había sido muy preciso con la presión de la firma. No había sido preciso sobre lo que estaba firmando. Patricia Chen, mi abogada de derecho familiar, con 17 años de experiencia, la mujer que había estado armando conmigo el panorama desde hacía meses, presentó la solicitud de divorcio la semana siguiente. El cargo de fraude electrónico, el cargo de falsificación y el cargo de conspiración que se añadió cuando la investigación se amplió para incluir el conocimiento previo de Mason, él había sabido de la venta con anticipación y no dijo nada, crearon un panorama legal que Patricia describió como esclarecedor. ¿Esclarecedor?, pregunté. Para fines de división de bienes, respondió ella, entre otras cosas. Aprecié la precisión. Gerald Huang me llamó 2 días después de la cena. Él tiene la cualidad específica de un hombre que nunca dice «te lo dije», porque considera que los hechos son suficientes por sí mismos. El sistema funcionó, dijo él. El sistema funcionó, repetí yo. Me alegra que completaras el registro antes de irte. Yo también, respondí. No lo hice en los 4 meses que estuve en Singapur. Ahora entiendo completamente lo contenta que estoy de haberlo hecho. Me mudé de nuevo a mi propio departamento, el que había mantenido discretamente a mi nombre solamente. El que Owen no conocía porque hay algunas cosas que la capacitación de cumplimiento te enseña que son más útiles a nivel personal que profesional y una de ellas es, siempre mantén una salida segura. La cabaña sigue siendo mía. Fui allí en noviembre, 2 semanas después de todo, y manejé las 4 horas en mi Subaru con café en el portavasos y la radio encendida. Y cuando doblé hacia el camino de la propiedad y vi el arroyo entre los árboles, sentí algo para lo que no tengo la palabra adecuada. No fue triunfo ni exactamente alivio. Algo más parecido a regresar, como llegar a algo que había estado esperando. Me senté en el porche por mucho tiempo. El arroyo corría frío y claro. Los abetos de Douglas se mantenían firmes como suelen hacerlo, sin drama, sin referencia a lo que había pasado debajo de ellos, indiferentes y permanentes. Había comprado esta propiedad con dinero que tenía antes del matrimonio, por una razón que en ese momento no habría podido expresar completamente y resultó ser lo más importante que poseía. No por su valor, que había aumentado a aproximadamente $82,000 desde la compra, sino porque era mía, específicamente y documentadamente mía, de una manera que al final fue respaldada por sistemas mucho más grandes de lo que Owen había considerado. Él había encontrado la escritura en mi caja fuerte, había practicado mi firma durante 3 días, había vendido un activo asegurado registrado a nivel federal y anunció las ganancias en una cena familiar antes de que la transacción pasara a la supervisión federal. Y luego me miró al otro lado de la mesa del comedor y dijo, «Eres mi esposa», como si eso fuera la variable relevante, como si la variable relevante fuera cualquier cosa excepto el hecho de que lo que él había vendido no le pertenecía, nunca le había pertenecido,
y por tanto no podía venderlo, y había estado registrado en sistemas cuya existencia él ni siquiera pensó en preguntar porque pasó 6 años sin preguntarme nada. Él miró mi silencio y vio rendición. Había estado equivocado sobre eso durante 6 años. Él se enteró un jueves por la noche mientras comía tiramisú, con 3 vehículos federales en la entrada y Catalina Rivas bajo el candelabro. Algunas correcciones son proporcionales al error. Esta lo fue. Rivas me llamó en diciembre con una actualización del caso. Los cargos habían avanzado hasta la acusación formal. El abogado de Owen, un hombre llamado Douglas Farr, con 20 años de experiencia en defensa penal de cuello blanco, alguien que Patricia Chen me describió como bueno, pero trabajando con un cliente difícil, había iniciado negociaciones preliminares. El cargo de Mason se había reducido a cambio de su cooperación. Richard y Margaret no fueron acusados, pero habían proporcionado declaraciones que, por el tono de Reeves cuando las mencionó, entendí que no habían sido experiencias cómodas. ¿Cómo estás?, preguntó Reeves antes de colgar. Era el tipo de pregunta que la gente hace cuando quiere darte la oportunidad de decir algo diferente a bien, cuando han estado presentes en algo y tienen una idea de cómo podría ser el después. Clara, dije. Me siento clara. Ella guardó silencio por un momento. El registro te salvó, dijo. Si la transferencia se hubiera realizado antes de que la señaláramos, la recuperación habría sido significativamente más complicada. Lo sé, dije. Gerald es muy minucioso. Lo es, dije. Por eso le hago caso. Ella se rió, un sonido breve y genuino, la risa de alguien que ha sido profesional por tanto tiempo que la risa genuina le resulta un poco sorprendente cuando aparece. Cuídate, dijo. Lo haré, dije, y lo decía en el sentido específico de alguien que ha estado cuidando de sí misma durante mucho tiempo sin reconocerlo del todo, que acaba de ver el sistema que construyó resistir bajo presión, y que ha llegado al otro lado de la experiencia, entendiendo algo que probablemente ya sabía antes, pero que ahora puede decir claramente. El silencio nunca fue rendición, fue paciencia, fue documentación, fue un registro federal de activos y una abogada de divorcios, y un departamento aparte a mi nombre, y una cabaña entre los abetos de Douglas con un arroyo que corre frío y claro de marzo a octubre. Fue todo lo que yo había construido mientras él estaba ocupado decidiendo que lo que era mío estaba disponible para ser tomado. Se equivocó en eso, lo descubrió en el comedor.